2 de la mañana. El delegado de la clase me avisó, en el chat grupal, que debía presentarme a la prueba física de 800 metros. Los alumnos cuyo carnet termine en 89 deben presentarse puntualmente. La falta de asistencia se considerará una ausencia. Me desperté sobresaltado. Ayer, el estudiante seleccionado era claramente mi compañero de habitación, representante académico. ¿Cómo es que hoy, de repente, se ha convertido en mi número de identificación? Le dije al delegado, que acababa de salir del hospital, y que no podía correr 800 metros. No te lo vas a creer, pero el delegado pensó que estaba intentando escaquearme. De todos modos, te han elegido. Si no te presentas, te marcarán como ausente, te sancionarán. Así que el día de la prueba, eché espuma por la boca, y me desplomé con un golpe seco justo, delante de los líderes provinciales. Al día siguiente, el monitor de la clase, el director y el jefe de la oficina estaban todos en pánico. 2 de la mañana, me despertó un mensaje en el chat grupal de la clase. El delegado de la clase, Juan Pérez, me etiquetó. Participa en los 800 metros. Tu prueba de aptitud física. Mis ojos se abrieron de par en par al instante. Lo leí 2 veces. Incrédulo. Los alumnos con números de identificación que terminen en 89 deben asistir puntualmente a la prueba de aptitud física. La ausencia tendrá consecuencias. Limpié la pantalla de mi teléfono y volví a examinar el número de identificación. Me quedé pensativo, porque 89 eran los últimos 4 dígitos de mi identificación, pero recordé que ayer, la seleccionada para la prueba de 800 metros, era claramente mi representante de clase y compañera de cuarto, María López. ¿Cómo es que de repente me tocó a mí? Me tranquilicé y revisé el historial del chat grupal de ayer. Desafortunadamente, todos los mensajes sobre la prueba de aptitud física habían sido meticulosamente borrados por la representante de clase. Solo quedaba el último. Los alumnos cuyos números de identificación terminen en 89 deben asistir puntualmente a la prueba de 800 metros. No puedes participar en la prueba de aptitud física. Hace 2 días, me extirparon el apéndice inflamado en el hospital. El médico me advirtió repetidamente que evitara el ejercicio intenso. Olvídate de correr 800 metros. Incluso hacerme correr 50 metros sería suficiente para acusarme de lesión intencionada. Desde luego, no quiero que el delegado de la clase lleve esa etiqueta a una edad tan temprana. Así que rápidamente le envié un mensaje privado al delegado de la clase. Delegado, acabo de volver del hospital y no puedo participar en la prueba de 800 metros. Por favor, elige a otro estudiante para que ocupe mi lugar. Pero, inesperadamente, en el momento en que envié el mensaje, el delegado Juan Pérez anunció inmediatamente un nuevo aviso en el chat grupal de la clase, con un llamativo globo de chat, que solo se podía desbloquear con una S. La lista para la prueba de 800 metros ya se ha enviado a la universidad. No se admiten excusas. No se permiten sustitutos. Después de publicar en el grupo, Juan Pérez me envió un mensaje privado, recordándomelo personalmente. Asterisco como fuiste seleccionado. Si faltas a la prueba, te enfrentarás a medidas disciplinarias. Por absentismo asterisco. Apreté los puños al instante, pero me volví con calma para preguntarle a la representante académica de nuestra residencia, mi compañera de cuarto María López. Tú fuiste la seleccionada para la prueba de aptitud física de ayer, ¿verdad? ¿Tu novio confundió los carnés de estudiante? María López estaba ocupada pintándose los labios. 1 minuto después, respondió con indiferencia. No hay ningún error. Tú fuiste la elegida. Solo recuerda correr rápido. No avergüences a nuestra clase. Busqué la confirmación de mis otras 2 compañeras de cuarto. Ambas lo negaron rotundamente. Tú fuiste la seleccionada ayer. Solo tienes que presentarte y correr. Si faltas deliberadamente, se considerará una falta disciplinaria. Ya sabes lo difícil que es que te eliminen esa sanción. Aguanta los dientes y termina la carrera. Estaba tan furioso que casi me echo a reír. Hacer correr 800 metros a alguien a quien le acaban de extirpar el apéndice es prácticamente un asesinato. Las pruebas de aptitud física son importantes, pero la vida lo es más. Delegado de clase. Está claro que intentan echarme la culpa. Un chivo expiatorio que corre 800 metros. Por el representante académico. No vamos a dejar que se salga con la suya. A la mañana siguiente, corrí a buscar al asesor, y le dije que me acababan de extirpar el apéndice. No había forma de que pudiera correr 800 metros para la prueba de aptitud física. Inesperadamente, el asesor hizo 3 llamadas seguidas, y no paró de reprenderme por ser desleal y buscar un trato especial. El delegado de clase me explicó tu situación, Carlos Ruiz. El delegado de clase seleccionó a los
Participantes para la prueba de aptitud física por sorteo. Fue justo, equitativo y transparente. Tu negativa a cooperar con el comité de clase es totalmente tu problema. Si nuestra clase suspende la prueba de aptitud física, afectará a la tasa de aprobados general de la universidad. Tú asumirás las consecuencias. No intentes estos trucos mezquinos para escaquearte. De los 10 estudiantes que solicitaron la baja, 9 alegaron que se habían sometido a una apendicectomía. Tu excusa es patética. Rápidamente hice una foto de mi historial médico y se la envié al asesor, pero él seguía sin creerme. Asterisco esta imagen. La he visto innumerables veces. No intentes engañarnos. La escuela se toma muy en serio esta prueba de aptitud física. No se aceptarán excusas de última hora asterisco. Mi temperamento estalló al instante. El asesor solía ser estricto a la hora de aprobar las solicitudes de permiso. Solo aprobaba los permisos con una nota manuscrita del médico de cabecera de un hospital de primer nivel. Esta vez, con el dolor de apendicitis, fui directamente a una clínica externa. Si hubiera esperado su aprobación, habría estado agonizando hasta morir. Al ver que el asesor no cedía, tuve que exponer la mentira del delegado de clase. En el chat grupal, etiqueté al delegado de clase Juan Pérez. No hay constancia de ningún sorteo. En el chat grupal, estaba soñando, cuando de repente elegiste mi carné de estudiante. Para hacer la prueba de aptitud física, unos 2 minutos más tarde, Juan Pérez publicó una nueva imagen. En el chat del grupo, un trozo de papel arrugado, con una letra garabateada y torcida, que decía 89. Evidentemente, esta nota elaborada a posteriori no podía demostrar que yo fuera el seleccionado ayer. Sin embargo, el delegado de clase siguió declarando, solemnemente, a todos, que el carné de estudiante se había seleccionado al azar mediante un sorteo para la prueba de aptitud física, de forma justa e imparcial. Asterisco si alguien tiene alguna objeción, que me envíe un mensaje privado asterisco. La representante de clase María López también comentó rápidamente en el grupo. Asterisco esta es una de las pocas oportunidades para contribuir al colectivo de la clase. Por favor, cooperad con el trabajo del comité de clase asterisco. Este tipo de comportamiento furtivo, a medianoche, cambiar tu propio carné de estudiante por el mío, es completamente ridículo. Tan ridículo que abre la puerta a lo absurdo, ridículo hasta el extremo. Ver al representante académico mencionar la palabra cooperar en el chat del grupo me dejó completamente sin palabras. Cuando comenzó el semestre, tanto el delegado de clase como el representante académico faltaron a clase. No solo faltaron a clase, sino que también se olvidaron de asignar el trabajo en grupo. El profesor se enfureció y reprendió a toda la clase por faltarle al respeto. Esto llevó directamente a que el profesor nunca tomara asistencia en otras clases. Durante todo el año académico, cada vez que daba clase a nuestra clase, tomaba asistencia sin falta. Lo más devastador, sus clases eran todas por la mañana temprano. El resentimiento de los madrugadores podría haber sido utilizado para torturarlos docenas de veces. Después de este incidente, el delegado de clase se hizo pasar por víctima, jurándonos que era la primera vez que se olvidaba de asignar los deberes, que realmente había cambiado, y que iba a pasar página. Quien hubiera pensado que esta nueva página solo duraría 2 meses. Por suerte, el formulario en línea de nuestro chat grupal no había sido eliminado. Rápidamente revisé el historial de ediciones del formulario en línea y tomé una captura de pantalla del registro de modificaciones de las 2 de la mañana de hoy para publicarla en el grupo delegado de clase. Ayer, el número final seleccionado era claramente el 88, correspondiente a María López, la representante académica. Hoy, ¿cómo es que cambió automáticamente a mi identificación de estudiante? ¿Te fuiste a cultivar la inmortalidad? Después de solo un día, aumentó en un número. El delegado de clase no se inmutó en absoluto, y respondió con indignación justificada. Asterisco María López es miembro del comité de clase. Ayer trabajó duro, corriendo de un lado a otro por la clase. Su número de identificación de estudiante cambió automáticamente un puesto, solo porque trabajó duro asterisco. Casi me muero de risa. Ayer, la miembro del comité académico se pasó todo el día haciendo rafting en aguas bravas, remando en kayak y sacando fotos bonitas. Su WeChat Moments estaba lleno de selfies. Inmediatamente, reenvié la foto de pareja de la miembro del comité académico y el delegado de clase. Out chat grupal. Asterisco el representante académico está muy ocupado, pero aún así encuentra tiempo para hacer kayak con el delegado de clase. Cuando lo seleccionan para la prueba de aptitud física, de repente vuelve a convertirse en el
sirviente de sus compañeros de clase. Qué trabajador asterisco. Quizás no esperaba que publicara las fotos directamente. El representante académico, avergonzado y enfadado, habló con pasión en el chat grupal. La lista ya se ha enviado. No se puede cambiar y no se debe cambiar. Si no llegas a tiempo, sufrirás las consecuencias. A la 1 de la tarde, el asesor me instó a ir a la prueba física. Se ajustó las gafas y me miró con evidente impaciencia. Siempre estáis buscando excusas para faltar a clase y holgazanear. Esta prueba de aptitud física es crucial. Si tenéis circunstancias especiales, deberíais habérselo dicho al delegado de clase antes de enviar la lista. Ahora que ya se ha enviado, vuestra ausencia afectará a las notas de toda la clase. 50 personas. Pensadlo bien. Le expliqué al asesor que el delegado de clase había sustituido arbitrariamente el carné de estudiante del miembro del comité académico por el mío, pero el asesor solo puso los ojos en blanco. Debéis cooperar con el trabajo del comité de la clase. Asistid puntualmente. Después de decir eso, el asesor cogió su elegante maletín y salió de la oficina con pasos rápidos. Como todo el mundo sabe, la prueba de aptitud física de 800 metros es el evento que más dolores de cabeza provoca. Sin duda, nadie quiere ser seleccionado. Si me ausentaba, inevitablemente, habría que elegir a un nuevo participante. Entre las otras 49 personas de la clase, el delegado de la clase cambió en secreto la tarjeta de identificación por la mía, para que todos me culparan a mí, y dejar que su novia Luisa Gómez se saltara la prueba de aptitud física. Después de salir de la oficina, me dirigí directamente al dormitorio, apagué la pequeña lámpara, y me cubrí con la manta. Quien quiera correr esa prueba de 800 metros, que lo haga. En el peor de los casos, todos suspenderemos juntos. Si una persona suspende la prueba de aptitud física, solo esa persona se pone nerviosa. Pero si toda la clase suspende, bueno, no es solo una persona la que se pone nerviosa. Ya sabes, justo cuando estaba dando vueltas en la cama, a punto de dormirme, las cortinas se abrieron de repente. Una luz cegadora inundó la habitación. Desde debajo de la cama, se oyó la voz ansiosa de la delegada de clase, María López. Ya casi es la hora de clase. ¿Cómo te atreves a dormirte si no apareces? La nota de nuestra clase será 0. Vas a perjudicar a toda la clase. Me quedé mirando a esta cabecilla durante 2 segundos. Finalmente, levanté la mano, abrí las cortinas y bostecé. ¿Suspender? Que así sea. Cierra tu boquita. El rostro de Ana Díaz se sonrojó de rabia. Pisoteó furiosamente el suelo, con sus tacones de 5 centímetros. Unos 5 segundos después, sacó su silla de debajo del escritorio, con un fuerte golpe, emitiendo un sonido agudo y chirriante. Se sentó con una expresión agria. Te has perdido 800 metros. Tu prueba de aptitud física constituye una infracción disciplinaria grave. Recibirás un expediente disciplinario. Serás la primera persona de la clase en ser sancionada desde el comienzo del semestre. Casi me echo a reír en voz alta. Este era el método de engaño más eficaz del delegado de clase y del representante académico. Al principio del semestre, no participar en las actividades de grupo dará lugar a medidas disciplinarias. Era simplemente la frase habitual del delegado de clase. Desde que los dos empezaron a salir juntos, se convirtió en su frase favorita para dar órdenes. Antes, se había seleccionado al azar a un compañero de clase para asistir a una conferencia de 3 horas impartida por un profesor externo, pero él ya había comprado un billete de tren de alta velocidad a otra ciudad. Justo cuando estaba a punto de solicitar un permiso, el delegado de clase lo amenazó con deducirle créditos y tomar medidas disciplinarias por no asistir. Así que solo pudo, entre lágrimas, perder varios cientos de yuanes en gastos de cancelación. Canceló el billete y se dirigió en silencio a la sala de conferencias para asistir a la supuesta conferencia, pero descubrió que la mayoría de los asistentes estaban ausentes. Además, faltar a la conferencia no tenía absolutamente nada que ver con perder créditos o recibir medidas disciplinarias. Frustrado y ansioso, solo pudo aceptar su desgracia ante la elección entre los créditos básicos que mencionó el representante académico y desmayarme del dolor. Naturalmente elegí sin dudarlo apreciar mi propia vida y distanciarme de las tácticas de manipulación. Ya el representante académico, si hubiera sido el delegado de clase, habría elegido a un compañero obediente y sumiso, y tal vez esa persona, por muy mal que se sintiera, habría soportado el dolor y corrido los 800 metros bajo presión, pero tuvo un repentino golpe de genialidad y pospuso la prueba física para mi número de identificación de estudiante.
lo que me permitió afirmar con orgullo el logro de haber conseguido por mí mismo que las puntuaciones de la prueba física de toda la clase quedaran en los últimos puestos. Solo de pensarlo me emociono. El último puesto sigue siendo el primero. No, ahora puedo presumir de haber llevado yo solo a los 50 compañeros de clase a ganar el primer puesto en la prueba por equipos. María López me vio, todavía tumbado en la cama jugando con el móvil, y no se atrevió a actuar precipitadamente. Me sacó a la fuerza de la cama. Estaba tocando el móvil tan frenéticamente que la pantalla prácticamente echaba humo. Mi compañera de cuarto, Isabel Martínez, estaba aún más nerviosa a mi lado. Carlos Ruiz, date prisa y levántate. El sol ya está alto en el cielo. Si no vas a correr, todos sacarán un 0. Si el director se enfada, todos los alumnos de la clase tendrán que volver a correr. Fingí estar confundido y alcé la voz. Ah, ya veo. Entonces, mejor aún, comprendí su pequeño plan. El carné de estudiante de Isabel Martínez terminaba en 90, justo después del mío. Dado el lento progreso del delegado de clase, si me tomaba un día libre, probablemente él tendría que hacer la prueba de aptitud física en mi lugar. ¿No puedes mostrar un poco de sentido de la responsabilidad colectiva? El asesor y el comité de educación física te están esperando en el campo. ¿Cómo has podido? Isabel Martínez parecía más enfadado que el representante académico. Resulta que solo cuando una piedra le golpea en la cabeza, se entra en pánico. 30 minutos antes de la prueba física, mi asesor, que nunca se pone en contacto conmigo de forma proactiva, me llamó 12 veces en 3 minutos. Pulsé el botón de respuesta. Me soltó una avalancha de insultos. Carlos Ruiz, ¿tienes algún sentido de la disciplina? Es la hora de la prueba de nuestra clase. ¿Dónde demonios estás? Te lo he repetido muchas veces. Debes dar prioridad a las actividades de grupo. ¿Lo has olvidado? Ven aquí inmediatamente. Después de correr, escribe una autocrítica de 5000 palabras. Asomé la cabeza por debajo de las sábanas y respondí con pereza. Estoy en la residencia. El asesor al otro lado de la línea oyó la palabra residencia y su volumen subió al menos 10 niveles. No me digas que estás en la residencia, aunque estuvieras en un cohete. Mueve tu trasero al podio ahora mismo. Se está pasando lista. Los representantes de mis otras 3 clases llegaron hace mucho. Solo tú, este estudiante, sin organización ni disciplina. Toda la universidad te está esperando, susurré, pero ni siquiera he almorzado todavía. Luego añadí, el delegado de la clase ya ha comido y está lleno de energía. Asesor, puede elegir al delegado de la clase, organizado y disciplinado, para correr los 800 metros. La voz del asesor temblaba de furia. Carlos Ruiz, te lo digo por última vez, preséntate inmediatamente en el punto de reunión del podio. Has infringido las normas de la escuela y desobedecido las órdenes del profesorado. Afrontarás las consecuencias tú mismo, incluso a través de la pantalla. Podía sentir la ira del asesor. Cada palabra me acusaba de descuidar las actividades grupales. ¿Cómo podía estar descuidándolas? En cuanto supe que había sido seleccionado, me puse en contacto con el delegado de la clase para buscar un sustituto. Nunca me quejo de las circunstancias. Solo les hago darse cuenta de que elegirme como representante de la clase para la prueba de aptitud física fue un terrible error. Quizás la puerta del dormitorio se quedó abierta. El viento era demasiado fuerte y, por accidente, pulsé el botón para colgar el teléfono. La diatriba del asesor se detuvo abruptamente, justo cuando estaba a punto de volver a dormirme. Mi compañera de habitación, Isabel Martínez, gritó frenéticamente en mi oído. Se rumorea que el director de la Oficina Provincial de Educación también visitará nuestra escuela. El comité académico está agitando las cosas. Si no te presentas, definitivamente recibirás una reprimenda pública. Será brutal. He oído que un estudiante de último curso tuvo que escribir una autocrítica de 30.000 palabras, solo por faltar. El asesor acaba de decir que solo tendrás que escribir 5000 palabras. Ve a informar inmediatamente. Podrías ahorrarte 25.000 palabras. Cuando escuché las palabras, el director de la Oficina Provincial de Educación también vendrá. Mis ojos se iluminaron al instante. Inmediatamente me levanté de mi pequeña cama y le respondí alegremente al consejero. Entendido, consejero, estaré allí en 2 minutos. Debería asistir. Después de todo, este tío director es nuevo en el cargo. Es famoso por enfatizar la aptitud física de los estudiantes. Es hora de darle una pequeña sorpresa por parte de los alumnos de Crespi Sharp. 2 minutos más tarde, llegué al lugar donde se realizaba la prueba de aptitud física para registrarme. El consejero, que seguía charlando con el profesor de la clase de al lado, me vio
y esbozó una sonrisa de satisfacción. Esa mirada parecía decir, ¿ves? Al final has venido a la prueba. Sabía que solo intentabas holgazanear. Adelante, ríete. No te reirás por mucho tiempo. Durante esos minutos de espera, escuché al consejero y al consejero de la clase vecina discutir. Lo esencial era que el resultado de esta prueba física era crucial para las evaluaciones de fin de año de los consejeros. Una calificación más alta significaba un nivel de bonificación más alto. Ambos consejeros se tomaban muy en serio los resultados de la prueba de hoy. Solo imaginar la cara de decepción del consejero al perder la bonificación. Me dio pena por él. 2 segundos. Cuando el consejero me vio caminar hacia él, pensó que sus amenazas habían surtido efecto. En cambio, me sonrió para animarme. Corre con normalidad. No te presiones. La mayoría de la gente aprueba. Es curioso que nuestra clase no sea. La mayoría de la gente. La mayoría de la gente aprueba. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Me puse un chaleco de correr, con un sabor agrio y el número 9. El juez de salida me llevó a la pista más exterior. Justo después, el director y el subdirector se colocaron en perfecta formación en el podio, dando órdenes. Al otro lado, María López seguía de cerca al instructor, y me gritó alegremente, Carlos Ruiz, eres la esperanza de toda la clase. Corre rápido. Vale, tenemos agua ligeramente salada, esperándote en la línea de meta. María López se cogió del brazo del instructor, y se sentó bajo un árbol bebiendo té con burbujas. Después de unos 10 minutos, por fin llegó el turno de mi grupo, 10 de nosotros, para la prueba de aptitud física de 800 metros. Me arrastré hasta la línea de salida, solo un centímetro más adelante. Eran las 2:30 p.m., la hora más brutal del sol. Todos en la pista estaban bañados por un intenso resplandor carmesí. Me sequé el sudor de la frente y adopté la posición de salida. Los líderes provinciales y el director habían abandonado la clase hacía tiempo, y pasaron toda la mañana observando atentamente la carrera de nuestro grupo. La cuenta atrás terminó. 3, 2, 1. Todos a mi lado salieron disparados como cohetes. Solo yo, después de correr durante 10 segundos, luché por abrir bien los ojos, ajusté mi postura, tuve arcadas, echando espuma por la boca, y me estrellé contra la pista sintética con un golpe sordo. Los gritos estallaron al instante. Alguien de una clase desconocida gritó, «Oh, no, profesor, alguien se ha desmayado». La voz del director se quebró por el pánico. ¿De qué clase es el alumno número 9? ¿Qué ha pasado? Profesor, ese número 9 que se ha desmayado, parece que es de nuestra clase. El líder provincial de Carlos Ruiz se apresuró a acercarse a mí. Yo yacía tendido en la pista, sin estar completamente inconsciente. Con gran esfuerzo, levanté la cabeza, y oí una suave voz masculina, que venía de arriba. Abrí los ojos de par en par, tratando de hablar, pero no pude contenerme. Una bocanada de espuma blanca, directamente sobre la corbata del funcionario. Una oleada de gritos estalló a mi alrededor. No pude contenerme. Me vino otra bocanada. Desesperado por levantarme, hice un esfuerzo por impulsarme, pero María López me levantó bruscamente. Deja de actuar. Levántate tú mismo. Al oír esto, el instructor suspiró aliviado. Y, fingiendo preocupación, preguntó, ¿dónde te duele? ¿Puedes terminar la carrera? El monitor de la clase negó con la cabeza y suspiró. ¿Cómo has podido caer después de solo 2 pasos? Esto es inaceptable, gritó el líder provincial. Basta. El líder del escuadrón seguía, instándome a levantarme. El líder lo agarró del brazo y lo empujó a un lado. El instructor apartó al líder del escuadrón con una mano. Me miró con preocupación. ¿Dónde te duele, niño? Logré articular unas pocas palabras. Ayúdame a levantarme. Aún puedo correr. La expresión del líder provincial se volvió cada vez más sombría. El sonido de las cámaras resonaba por todas partes. El director se quedó paralizado en su sitio. Después de todo, esta evaluación determinaba si podía conservar su puesto. Con un incidente tan grave, inevitablemente se requeriría un informe para explicar la situación. El instructor tembló al dar un paso adelante para defenderse, pero el líder lo detuvo con el brazo extendido. Antes de que mi última pizca de conciencia se desvaneciera, oí la gélida voz del líder provincial resonar. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo se ha desmayado el niño? Cuando volví a despertarme, el aire estaba impregnado del olor a desinfectante. Mi teléfono había desaparecido, mi reloj también. Un momento después, el delegado de la clase abrió la puerta. Carlos Ruiz, por fin te has despertado. Todos estaban muy preocupados por ti. Esta evaluación física es crucial para la escuela. Primero debes descansar adecuadamente. Después de decir eso, me entregó mi teléfono
y añadió significativamente: los líderes llegarán pronto. Sabes lo que tienes que decir, ¿verdad? Asentí sin comprender. Sé la respuesta a eso. Pero delante de los oficiales, tengo que decir la verdad. Mientras estaba inconsciente, el chat del grupo de la clase se había llenado de miles de mensajes nuevos. Abrí el chat y vi que el grupo de la universidad ya era un caos total. Asterisco mierda. Sabía que algo saldría mal. Con una prueba física con este calor. ¿Qué pasa ahora con el número 9? ¿Se ha matado corriendo? He oído que el número 9 acaba de ser operado. Le dieron el alta y lo llevaron directamente a la prueba de aptitud física de 800 metros. ¡Qué tragedia! Al parecer, fue una apendicectomía. Dijeron que era mínimamente invasiva, pero si la incisión se rompe, podría ser moro. El director dijo que habría una investigación completa. Casi regañó al director como a un niño de primaria. El decano rápidamente silenció a todo el grupo. Todo el mundo tuvo que callarse, pero los espectadores tenían claramente la intención de ver cómo terminaba todo esto. Asterisco. A través de los chats grupales, me envían mensajes directos. Asterisco compañero. Compañero, ¿cómo lo llevas? Asterisco. Solo después de recibir mi respuesta tranquilizadora, los miembros del grupo finalmente se relajan y me dicen en voz baja: asterisco, no tienes ni idea. Después de que te desmayaras, el ceño fruncido del director podría haber aplastado a un par de moscas. El director entró en la oficina del director hace 2 horas y aún no ha salido. El director está perdido. ¿Cuál es la situación del director? No lo sé, pero el delegado de la clase claramente se ha asustado aún más. Un fino brillo de sudor le brotó en la frente. Desde que respondió a la llamada del asesor, no ha dejado de fruncir el ceño. El asesor llamó al delegado de la clase al pasillo del hospital. Oí la voz furiosa del asesor resonar. Carlos Ruiz, hay una situación especial. Como delegado de clase, ¿por qué no me informaste de inmediato? Los delegados de mis otras clases lo han gestionado todo correctamente. ¿Por qué tú no? Será mejor que reflexiones sobre esto. Si vuelve a ocurrir, dejarás de ser delegado de clase. El delegado mantuvo la cabeza gacha y murmuró un silencioso sí. Este era el enfoque habitual del asesor. Después de un incidente, primero le daba una severa reprimenda al delegado. Luego, poco después, los dos volvían a estar en buenos términos como si nada hubiera pasado. Poco después, el asesor abrió mi puerta con un golpe y se sentó junto a mi cama con una sonrisa. Carlos Ruiz, eres increíble. ¿Por qué seguiste adelante a pesar de las circunstancias especiales? La próxima vez, debes informarme de inmediato. Casi me echo a reír. Exasperada, le había mostrado claramente los registros médicos y los recibos de pago inmediatamente. Fue él quien insistió, exigiéndome que siguiera las disposiciones de la unidad. Ahora me culpaba por no informarle a tiempo. El asesor me agarró la mano con fuerza y me miró parpadeando. Los líderes provinciales estarán aquí en breve. ¿Sabes qué decir? Su mirada amable se fijó en la mía. Al ver mi expresión inexpresiva, cambió de táctica abruptamente. Revisé las cámaras de vigilancia de la puerta del campus. Ayer saliste del campus sin permiso, según las normas de la universidad. Esto justifica una acción disciplinaria, pero si causas una buena impresión ante los líderes esta vez, hablaré con la Oficina de Asuntos Disciplinarios y solicitaré clemencia para ti. Habías solicitado esa beca universitaria. Si este año cometes infracciones disciplinarias, podrías perder el derecho a ella, aún sin estar del todo despierta. Al oír estas palabras, me di cuenta de todo. Era claramente una sutil insinuación, para que asumiera la culpa. ¿Cómo iba a cumplir sus deseos? Sin embargo, le pregunté sinceramente al asesor, si hubiera acudido a usted ese día para solicitar un permiso, ¿lo habría aprobado? El asesor carraspeó. En principio, las bajas por enfermedad requieren un certificado manuscrito de un médico de cabecera de un hospital de primer nivel, pero su ausencia no autorizada es, sin duda, una infracción disciplinaria grave. Nuestra universidad no permite solicitudes de permisos retroactivas. El asesor estaba tratando de lavarme el cerebro, utilizando términos como medida disciplinaria, para hacerme obedecer, pero él solo es un asesor. ¿Qué autoridad tiene para determinar infracciones disciplinarias? ¿Y qué tipo de medida disciplinaria podría imponerme? No lo denuncié. Acusarlo de negligencia en el cumplimiento de su deber por negarse a aprobar la baja por enfermedad de un estudiante sería más que suficiente. El asesor continuó con su charla ideológica. La escuela se toma este incidente muy en serio. Ten cuidado con tus palabras y tus acciones. Ya eres adulto. No diré nada más. Al oír esto, casi me echo a reír de rabia. Cada vez que pasa algo, el asesor saca a relucir esa frase.
Ya eres adulto, para sermonear a los estudiantes, como si fuéramos adultos, y todos sus errores pudieran achacársenos a nosotros. Hoy le voy a enseñar lo que significa pegarse un tiro en el pie. 2 minutos más tarde, un funcionario provincial llamó a mi puerta. Profesor Liu, ¿cómo está el estudiante Carlos? El consejero esbozó una sonrisa obsequiosa. ¿Por qué ha venido tan pronto? El líder provincial alzó la voz. Si no hubiera venido pronto, ¿quién sabe lo que habría pasado? Así que los alumnos ni siquiera pueden coger la baja por enfermedad. ¿Así es como trata a los alumnos su escuela? El líder apretó el puño. Su ira era palpable sin necesidad de decir nada. Era evidente que había escuchado mi conversación anterior con el consejero. Me miró con determinación. Carlos, no te preocupes. Investigaremos este asunto. ¿Se investigará a fondo? El consejero que estaba a mi lado sudaba profusamente. Según la información extraoficial del delegado de clase y del miembro del partido, el líder provincial debía llegar en 1 hora. Eso les habría dado tiempo suficiente para hacerme un lavado de cerebro. Pero, inesperadamente, el líder llegó antes de tiempo, lo que trastocó por completo sus planes. En ese momento, el líder provincial le preguntó ansiosamente a mi compañero de clase: he oído que te acaban de operar de apendicitis. ¿Por qué has venido a hacer la prueba de aptitud física de 800 metros? Apreté los dientes y le miré con vacilación, antes de negar con la cabeza inmediatamente. Mi voz temblaba. Fue mi propia decisión insistir en hacer la prueba. Todo es culpa mía. No debería haberme caído. Lo siento, camarada. Te he causado problemas. Por favor, no culpes al delegado de clase, ni reprendas al consejero. Se me escaparon algunas lágrimas. Lágrimas cristalinas se posaron en mis ojos, flotando, a punto de caer. La ira del líder provincial estalló al instante, pero primero me tranquilizó y me dijo que no tuviera miedo. Luego se volvió y le gritó al instructor: el chico está herido, y aún así cree que es culpa suya. ¿Sigues echándole la culpa? ¿Así es como haces tu trabajo? El líder provincial se agachó de nuevo y me preguntó con una sonrisa: ¿fue el instructor quien te asignó la prueba de aptitud física? Negué con la cabeza enérgicamente. Al ver que negaba con la cabeza como un sonajero, la expresión del líder provincial se ensombreció. Inmediatamente se centró en el quid de la cuestión y me preguntó: entonces, ¿cómo fuiste seleccionado para realizar la prueba de aptitud física? Balbuceé. Originalmente, fue mi compañera de cuarto y representante de clase, María López, quien fue seleccionada. Al día siguiente, al enterarse del repentino cambio en las identificaciones de los estudiantes, el líder provincial abrió mucho los ojos. Al instante comprendió el quid de la cuestión. Se enfrentó al instructor. ¿Por qué se sustituyó al estudiante que participaba en la prueba de aptitud física por Carlos Ruiz en mitad de la noche? ¿Dónde está el estudiante seleccionado originalmente para la prueba? El instructor intentó calmar al líder provincial mientras enviaba un mensaje a mi compañera de habitación, la delegada de clase. Aproximadamente 1 minuto después, María López también fue llamada a mi habitación del hospital. El líder provincial le preguntó con preocupación: ¿qué motivo tenías para negarte a participar en la prueba de aptitud física de 800 metros? Según las normas de años anteriores, una vez que se asignan los números de identificación de los estudiantes seleccionados a cada clase, no se permite sustituirlos fácilmente. La sustitución no autorizada de estudiantes para correr en lugar de otros constituye una infracción disciplinaria grave. Las dotes interpretativas del representante de los estudiantes alcanzaron de repente su punto álgido. Con los ojos llenos de lágrimas, confesó entre sollozos: lo siento, profesor. En ese momento me dolía el estómago, así que cambié con Carlos Ruiz. Si hubiera sabido que Carlos Ruiz acababa de salir del hospital, habría seguido adelante y habría terminado esos 800 metros. Cada palabra resumaba arrepentimiento, como si este cabecilla fuera la verdadera víctima. El líder provincial dirigió su mirada hacia mí. Carlos Ruiz, dijo, si no te encontrabas bien, ¿por qué no pediste permiso para ausentarte? No tengas miedo. Yo me encargaré de esto por ti. Asentí con cautela. María López siguió explicando durante otros 3 minutos. Al ver su rostro bañado en lágrimas, el líder ordenó al consejero que acompañara primero a la delegada de la clase fuera, dejándonos solos a los dos. Su mirada era sincera, su voz suave pero firme. Niño, seguiremos vigilando tu estado de salud hasta que te den el alta. No tengas miedo. Por favor, cuéntanos con sinceridad tu situación. Justo cuando estaba a punto de hablar, vi al delegado de clase, mirando a través de la ventana de cristal de la puerta de la sala, y haciéndome un gesto para que callara. Así que me apoyé en la cama
y utilicé mi débil voz para decirle a la directora que el delegado de clase había sustituido temporalmente mi nombre en la lista de participantes de la competición. Envié los registros médicos al asesor, pero él insistió en que eran falsos. Antes de que comenzara la carrera, le pedí permiso al asesor para retirarme, pero me dijo que si no completaba la prueba de aptitud física de 800 metros, me enfrentarían a medidas disciplinarias. Profesor, yo participé, pero no terminé los 800 metros. ¿Aún así me castigarán? Al ver mi expresión angustiada, el líder provincial me susurró inmediatamente, para tranquilizarme: Carlos, no te preocupes, investigaré el asunto, no te sancionarán. Rápidamente abrí el chat grupal en mi teléfono. El líder vio la captura de pantalla del delegado de clase alterando la lista sin autorización. Su rostro se tensó mientras decía: un delegado de clase, manipulando la lista de la prueba, no tiene ningún sentido de la disciplina. Pero antes de que pudiera salir del hospital, me llevaron a la fuerza, a la oficina del director. El director me vio, y me rodeó cálidamente con una charla trivial. Carlos, dijo, todos los profesores se preocupan mucho por ti. Entonces, el asesor, el representante académico y el delegado de clase entraron uno tras otro por la puerta. Estaban allí para conseguir que aceptara una versión unificada. Al fin y al cabo, esto afectaba a la evaluación docente anual de la escuela. Justo cuando estaban a punto de empezar a lavarme el cerebro, se oyó un fuerte crujido procedente de la puerta. El líder, que se suponía que había regresado a la ciudad, había vuelto. Durante mi hospitalización, el líder me había dado su información de contacto y me había dado instrucciones específicas de que me pusiera en contacto con él si tenía algún problema. Después de que me trajeran por la fuerza de vuelta al campus, lo primero que hice fue enviarle un mensaje al líder. Nunca esperé que llegara tan rápido. El líder provincial empujó la puerta. El director lo saludó con una sonrisa. Aprenderemos bien la lección y nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir nada parecido. Pero el funcionario provincial se limitó a golpear con un informe sobre la mesa. No nos precipitemos en las discusiones. Primero, resuelvan el problema de hoy. El número de identificación de estudiante asignado por la universidad para la prueba de aptitud física era el 88. ¿Cómo cambió al 89? No se presentó ninguna solicitud de permiso previa, ni se proporcionó ninguna explicación después. ¿Ustedes tratan el aviso provincial como una mera decoración? El director temblaba como una lechuga. El delegado de clase y el representante de los estudiantes bajaron la cabeza, paralizados. Si los dirigentes no lo hubieran descubierto, habría sido simplemente una corrección de la lista, pero ahora se había descubierto un desafío directo a la directiva oficial del Ministerio de Educación, una grave violación de la ética profesional, suficiente para ser desenterrado y azotado cada año durante los exámenes físicos. El líder me acompañó de vuelta al hospital y me indicó que descansara adecuadamente. Él lo investigaría todo. Durante este tiempo, mi compañero de habitación, Isabel Martínez, mencionó que los líderes provinciales se habían acercado a los compañeros de clase para preguntarles sobre la situación. Algunos curiosos, ávidos de drama, soltaron que el delegado de clase había ido a hacer kayak el día antes del examen físico. Se había agotado y no había podido participar, por lo que lo habían sustituido. La expresión del líder provincial se ensombreció aún más. Esta evaluación física se refería a la evaluación de la aptitud física de los estudiantes de toda la provincia. Debido a este incidente, el progreso de toda la provincia tuvo que retrasarse. Evidentemente, este no era el resultado que el líder provincial deseaba ver. Como resultado, convocó al delegado de la clase para una confrontación directa. Fuiste a hacer kayak el día antes de la prueba de aptitud física, demasiado cansado, por lo que otra persona ocupó tu lugar en la prueba. Defendí urgentemente al miembro del comité estudiantil. No, señor, mi nombre no fue sustituido por él, fue sustituido por su novio, el delegado de la clase. La expresión del funcionario cambió, abusando de su posición, para beneficiar a su novia. Al oír esto, Luisa Gómez se puso pálida como la muerte. Todo el mundo sabía que este funcionario era famoso por su imparcialidad. Luisa Gómez estaba claramente aterrorizada, pero aún así me susurró una advertencia. Cuidado con tu beca. Al oír esto, me volví directamente hacia el líder y le dije: Señor, por favor, deje de investigar. Luisa dijo: si sigue investigando, no obtendré mi beca. El líder se enfureció al instante. No te preocupes, mantén la calma. El delegado de clases solo es un estudiante. No tiene autoridad para retener tu beca. Al pasar de nuevo por la oficina del director,
Oí una fuerte voz masculina en el interior. No informar rápidamente de circunstancias especiales. ¿Cómo puedes dirigir esta escuela? Es necesario que ocurra un incidente de seguridad para que empieces a prestar atención. Si no fuera porque el niño casi pierde la vida hoy, ¿planeaba encubrirlo para siempre? El director fue reprendido durante 2 horas completas. El otrora altivo director solo pudo inclinar la cabeza y soportar los reproches. Se le ordenó al director que escribiera un informe de reflexión de 10 páginas, por parte del asesor. El delegado de clase y el miembro del comité académico fueron convocados a la oficina, con las caras enrojecidas. Recibieron una reprimenda durante 1 hora entera. Los pequeños errores del pasado pueden pasarse por alto, pero esta vez me han causado un gran problema. Delegado ya no desea seguir desempeñando su cargo. Representante académico tenía que insistir en practicar rafting en aguas bravas. ¿Les importa siquiera esta clase? ¿Tienen algún sentido de la responsabilidad colectiva? El representante académico pensó que inclinar la cabeza en señal de disculpa lo resolvería todo, pero no había previsto que el líder provincial no se marchara inmediatamente. En cambio, visitó a un estudiante con dificultades económicas de la clase y le preguntó por el representante académico y el delegado de clase. El estudiante se derrumbó al instante y le contó toda la historia sobre cómo el delegado de clase había abusado de su posición para quedarse con su ayuda económica y dársela al representante académico. El líder provincial ordenó inmediatamente la destitución tanto del delegado de clase como del representante académico. El día que los líderes regresaron para una visita de seguimiento, me encontré por casualidad con mi asesor, que me gritaba: ¿has escrito esa autocrítica de 5.000 palabras que te pedí antes? Justo cuando estaba a punto de responder, vi al líder abrir la puerta. ¿Qué norma escolar castiga a un chico que acaba de salir del hospital por escribir una autocrítica? El asesor temblaba como una hoja. No, solo le dije que no tenía que escribirla, ¿verdad, Carlos Ruiz? No tienes que escribir una autocrítica, ni una sola palabra. Seguí al líder fuera de la oficina. Esta visita era específicamente para celebrar mi recuperación. El director también estaba ansioso por corregir su error y enmendarlo. Cajas de aperitivos y fruta, entregadas en mi dormitorio. Un mes después, tuvimos un nuevo asesor. Se anunció el calendario de exámenes de recuperación. Aunque María López ya no era la representante de la clase, seguía publicando el aviso en el chat del grupo. Dado que Carlos Ruiz no puede participar en la prueba de aptitud física, tenemos que seleccionar al azar a otra estudiante. ¿De acuerdo? Dada me gusta. En cuanto terminó de hablar, los chicos del grupo, ansiosos por ver un espectáculo y sin miedo a los problemas, dieron a me gusta hasta que la pantalla se inundó de números. Las chicas estaban aterrorizadas por ser elegidas. Al final, se seleccionó a un estudiante de una familia con bajos ingresos para correr la prueba de 800 metros. Encontré al estudiante afortunado, elegido, y le dije: el delegado de clase debería haber sido seleccionado para la prueba física. ¿Quieres devolverle el puesto? Al oír mis palabras, el estudiante de bajos ingresos asintió con sinceridad. Le cogí de la mano y abrí la puerta de la oficina. Le expliqué toda la situación al nuevo asesor. El nuevo asesor aceptó de buen grado la propuesta de María López de realizar la prueba física. Cuando regresé, María López todavía estaba en la residencia, intentando consolarme. Solo son 800 metros. Puedes terminarlos en 4 o 5 minutos. Todo el mundo te animará en la línea de meta. Al segundo siguiente, la sonrisa desapareció del rostro de María López, porque vio el mensaje en el chat grupal. @María López. Se te asigna participar en la prueba física de 800 metros. Acabo de recibir la notificación. La prueba física se ha reprogramado para mañana a las 2 p.m. Reúnanse al oeste de la tribuna. No lleguen tarde. Los engranajes del destino finalmente habían vuelto a su punto de partida original. Tras este incidente, se amplió el periodo de revisión de la reelección del director. El asesor fue reasignado a un puesto inferior en la biblioteca de la escuela. Juan Pérez y María López fueron destituidos de sus cargos y recibieron importantes deméritos. María López entró en pánico, llorando amargamente en la residencia, exigiendo cambiar de habitación. Luego tuvo una gran pelea con Juan Pérez, llamándole inútil, exigiéndole que rompieran los estudiantes con números de identificación que terminan en 89. Asistan a la prueba de aptitud física a tiempo. La ausencia será bajo su propia responsabilidad, pero ella descubrió que él ya había comenzado una nueva
Relación con un estudiante de último año. Él estaba tan enfurecido que se desmayó. Se tomó un año sabático de la escuela. Isabel Martínez pasó de la simpatía inicial al desprecio absoluto al final. Pensaba que su vínculo era muy profundo, solo para descubrir que era demasiado efímero. Más tarde, cambié de dormitorio. La programación de las pruebas físicas se volvió más flexible. Hacíamos todo lo posible por programarlas cuando el tiempo era agradable. Si se daban condiciones extremas, se posponían de forma uniforme, y lo que es más importante, se permitían ausencias temporales con justificantes retroactivos. El director también pronunció un sincero discurso en el encuentro deportivo. La salud de los niños es más importante que un conjunto de datos impresionantes, de pruebas físicas.